Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes que han hecho un paréntesis, ¿verdad?, en la vida, en esta hora que tal vez es la hora de la comida y que están llegando del trabajo y han hecho su esfuerzo por estar aquí para aprender un poco más acerca de nuestro Dios. Así que estoy muy agradecida con Dios, con ustedes. Y con estas palabras, pues le damos una cordial bienvenida a nuestra última reunión de este grupo, de este ciclo, de este pequeño ciclo de estos días que hemos estado. Así que Dios les bendiga, que Dios nos guarde y les invito ahora a que cerremos nuestros ojos para orar. Querido Dios y amante Padre, estamos agradecidos de ti porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Porque en medio de las luchas de la vida, Señor, tú nos das la oportunidad de tener un encuentro contigo. Amén. Este no es un encuentro personal, porque en el día hacemos encuentros personales, cada uno en su lugar, cada uno de acuerdo a su itinerario. Pero hemos sacado este momento para estar juntos aprendiendo la palabra de Dios. Gracias porque tú te has manifestado entre nosotros. Gracias porque hemos sentido el peso que tú sentiste en todos estos días de martirio, de cosas desagradables que pasaste por amor a nosotros. Y nosotros comprendimos esto en un poquitico solamente, pero gracias, Señor, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Amén. Queremos pedirte ahora que tú continúes con nosotros en el resto de esta predicación, especialmente que tú seas con el hermano David, que tú le dejes tu Santo Espíritu y que podamos salir, cuando terminemos esta reunión, salir llenos de gozo de haber tenido un encuentro personal contigo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Bendice a cada hermano que está conectado, a cada familia, a cada hermano que tal vez lo va a escuchar más tarde, que tu bendición también esté con cada uno de ellos. Amén. Amén. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú estés frente a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y ahora vamos a darle la oportunidad al predicador, que el hermano David Díaz, que se posesione de su lugar. Que Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hemos llegado al último día de esta serie de temas que estamos teniendo acerca de la fiesta de la Pascua. Pero quiero recordarles que no es el último día de fiesta, porque realmente la Pascua comenzó, los 7 días de fiesta comenzaron el sábado. Y la fiesta dura 7 días comiendo panes sin levadura y hierbas amargas. El cordero había que comerlo completo cuando estaban en Egipto, antes de la medianoche. Y el resto de la semana se comía pan sin levaduras con hierbas amargas. Así que yo le estoy advirtiendo que no podemos dejar de seguir celebrando esta fiesta. Y durante toda esta semana, hasta el próximo sábado, que podemos reunirnos para seguir las reuniones de los sábados a las 3 de la tarde, el próximo sábado se cumple los 7 días de semana de la Pascua. Y todos estos días hay que comer pan sin levadura y hierbas amargas. Pero ya nosotros no nos quedamos sin saber a qué se refiere el pan sin levadura y las hierbas amargas. Así que yo espero que durante estos días, el resto de la semana que no vamos a estar teniendo estos temas, ustedes estén celebrando cada uno en sus casas la Pascua, que llevaba 7 días, desde el día 14 hasta el día 21, según dice la Biblia. Yo no les voy a buscar esos textos porque seguramente en esta semana, en el resto de esta semana, ustedes van a estar buscando allí todos los detalles en el libro de Éxodo,
todas las indicaciones también en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomios. Van a estar buscando todos los detalles acerca de las fiestas. Así que no les voy a dar detalles porque como todavía la fiesta no se ha terminado y termina hasta el otro sábado, pues ustedes en sus cultos familiares en la mañana y en la tarde seguramente estarán investigando y tomando sus notas y preparando sus temas para seguir predicando este evangelio a sus amigos, a sus familiares, en la familia, compartir unos con otros y así prepararnos para enseñar a otros, que es nuestra responsabilidad. Pero lo que sí vamos a seguir viendo es que, según el tema que estudiamos ayer, Jesús también reposó en la tumba conforme al mandamiento. ¿Recuerdan las mujeres? Jesús entonces también había estado reposando conforme al mandamiento que él había fundado desde los orígenes, desde la creación, desde la primera semana. Así que Jesús nos enseñó que aún dentro de la fiesta de la Pascua había que tomar un receso para guardar este día. Así como Jesús descansó después de la semana de la creación, después de la semana de la redención, arduo trabajo. Yo creo que Dios hubiera preferido volver a hacer le era más fácil hacer otra vez el mundo que haber pasado la semana de Pascua, preparando la Pascua para redimir al hombre. Lo cierto es que después que Jesús pasó el símbolo de las hierbas amargas, de la amargura, del examen que tuvo que pasar frente a los fariseos, frente a los sacerdotes, frente a los saduceos, los doctores de la ley, la turba que se abalanzaba sobre él y lo golpeaba, después de haber terminado toda esa labor, que la hizo precisamente para redimirnos del pecado. Y después que terminó toda esa semana de labor, ¿qué hizo? Descansó conforme al mandamiento. Y ahora el capítulo 28 del libro de Mateo nos cuenta que en la mañana bien tempranito, casi cuando rayaba el alba, descendió un ángel del cielo como un rayo, y aquella gigantesca piedra custodiada por 100 soldados romanos armados hasta los dientes, con las armas más letales de aquel tiempo, solamente un ángel removió la piedra y Cristo salió triunfador. La promesa de que heriría a la serpiente en la cabeza había quedado consumada. Cristo había vencido la muerte. Amén. Cristo siempre hubiera vencido la muerte, porque Él es Dios. Él tiene vida eterna en sí mismo. Pero en esta ocasión lo hizo por amor a nosotros. Venció la muerte cumpliendo la promesa que le había dicho a Adán y Eva. Ahora, de ahora por delante, como decíamos en el tema de ayer, no encontraremos una barrera en la muerte. El dique está abierto para todo aquel que quiere confiar en la sangre de Cristo, tenga vida y vida eterna. Amén. Ahora vamos a entrar en un tema polémico, porque la cristiandad hoy ha adoptado este día traspasando el descanso del sábado para el domingo, porque es domingo de resurrección. Sería bueno buscar en la Biblia para ver si la Biblia tiene alguna información, por lo menos en el Antiguo Testamento. Si en el cronograma, en el programa de esta fiesta, como ayer decíamos que había un día que estaba desaparecido y finalmente no lo estaba,
porque desde el Génesis Dios había dicho que era un día de descanso. ¿Y qué estaba haciendo Dios? Cumpliendo el cronograma. Jesús estaba cumpliendo el programa que estaba establecido. ¿Qué estaba haciendo? Pues descansando. Si él había descansado después de la semana de la creación, pues después de la semana de la redención, pues estaba descansando. Entonces no está perdido. En el cronograma de la fiesta no está perdido. Está ahí cabal. Bueno, antes de traspasar el sábado, el descanso del sábado para el domingo, tenemos que ir al cronograma, al programa de la fiesta, del evento, para ver qué dice. Nosotros podemos ir al libro de Levíticos capítulo 22, capítulo 23, a ver si hay algún cronograma que se nos haya pasado por alto. Levíticos 23, del versículo 10 al versículo 15. ¿Puedo leer? Sí, puede leer. Gracias. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocaustos a Jehová. Tu ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su liberación será de vino, la 4ª parte del vino. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Muy bien. ¿Hasta ahí? Sí, no, el 15, falta el 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Amén. Muy bien. Hasta ahí Sí, hasta el 15. Así que el día después del día de reposo, hay un cronograma que estaba trazado, que era una fiesta que se llamaba la fiesta de la ofrenda mecida. Si nosotros leemos, algunos de ustedes si quieren, sin quitar Levíticos, algunos solamente, 1, 2 o 3, pueden buscar en Deuteronomio 16:16, algo muy interesante, Deuteronomio 16:16. 3 veces cada año aparecerá todo varón cuyo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Muy bien. Así que 3 veces al año, en el año, los hijos de Israel, especialmente los varones, debían presentarse en Jerusalén y no se debían presentar con las manos vacías. Debían de presentarse en esta primera fiesta, en esta fiesta de primavera, con las primicias. ¿Qué son las primicias? Ayer, mientras estudiábamos el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 14, dice que Dios había creado las lumbreras para que supiéramos los tiempos. Nosotros, los que vivimos en ciudades y nos alimentamos
de lo que compramos en el mercado, pues no tenemos mucho conocimiento de la importancia que tiene para la vida del hombre el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis. Pero resulta ser que las personas que llevan todo este producto al mercado donde nosotros lo compramos para consumirlo, pues sí saben la importancia del versículo 14 del capítulo 1 de Génesis. Porque resulta ser que las plantas no dan su fruto en cualquier época del año. Las plantas tienen una fecha exacta. Y allí el versículo 14 dice, para que conozcamos las sazones. Las sazones se está diciendo a las diferentes estaciones del año. Nosotros conocemos normalmente 4 estaciones: primavera, otoño, verano, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Y las personas que siembran saben que en cualquiera de estas estaciones uno no puede sembrar. Además de que en cualquiera de estas estaciones uno no puede sembrar, también tiene que conocer la estación de la luna, porque no en cualquier estación de la luna usted puede sembrar para que tenga buen fruto. Fíjese la importancia que tiene el versículo 14 del capítulo 1. Nosotros desconocemos esas cosas, pero resulta ser que las personas que ponen el alimento que nosotros consumimos en el mercado, sí lo saben. Por eso tienen ese tipo de alimento allí para nosotros. ¿Y por qué ellos están sujetos a este ciclo? Porque Dios lo estableció así. Y Dios precisamente permitió que esta fiesta coincidiera con la primicia de los frutos en primavera. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de Jesús el segundo día, el día número 11? Porque el 10 fue que entró, el día número 11 que venía de Betania y llegó y vio la higuera y se acercó. Porque la higuera debía tener sus primeros frutos, las primicias, porque estaba en tiempo de primicia. Todos los hijos de Israel que habían venido y de otras partes del mundo que habían llegado a esa fiesta, habían traído las primicias, los primeros frutos, y ellos tenían que guardarlo hasta este día, el día después del día de reposo, el día de la resurrección. Tenían que haber traído, por supuesto, ellos no sabían que era el día de la resurrección, porque esas primicias coincidían con que las primicias divinas, espirituales, iban a ser recogidas. Si nosotros vemos en los capítulos donde leímos, cuando Cristo finalmente fue a decir, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice, consumado es, dice que la tierra tembló. Y dice que los sepulcros, muchos sepulcros se abrieron. Yo no me detuve en esa parte cuando estábamos hablando, porque esa parte tocaba hoy. Los sepulcros se abrieron y algunos, cuando Cristo resucitó, resucitaron de los muertos y se encontraron con sus familiares y con amigos y con personas y se presentaron en Jerusalén. Durante el tiempo que ellos vivieron, 1400 años llevaban viviendo en Jerusalén, en Israel, debían de celebrar esta fiesta, porque esas gavillas, esas primicias que se mecían ese día, representaban la primicia de los que iban a resucitar junto con Cristo para llevarlos, para que nosotros estuviéramos seguros, confiados de que un día, cuando Cristo venga, todos aquellos que hayamos aceptado la sangre de Cristo para redimir nuestros pecados, seremos levantados de los muertos, así como estos muertos que estaban en las tumbas resucitaron también junto con Cristo Jesús y fueron a vivir al reino de los cielos. En otros estudios que vamos a hacer referencias a ellos ya cuando estemos hablando allá en el Apocalipsis, que entonces hablamos de estos que se mencionan, de estos que resucitaron, que están con Cristo en el reino de los cielos. Y esta fiesta que se hacía
el día después del día de reposo, se hacía precisamente por este evento que iba a suceder cuando Cristo resucitara. Así que hemos encontrado que el programa de este día estaba establecido. Ahora, a mí me gustaría, antes de entrar de lleno en la materia del tema de hoy, que es entonces por qué la mayoría de los cristianos observa este día, quizás lo primero que se me ocurre es que no han revisado muy bien el pan sin levaduras. Se han concentrado en panes leudados, en panes corrompidos, en panes mezclados con otras filosofías, otras influencias, otros razonamientos. Porque según la palabra de Dios, el cronograma para este día, para ese domingo de resurrección, no era sustituir el día de reposo establecido desde la primera semana de la creación, sino que había una fiesta que celebrar. Por eso yo quise extender este programa precisamente hasta el día de la resurrección, porque hay un problema de programa, y yo les recomiendo a todo el mundo que siempre, no es malo investigar el Talmud, no es malo, para ver dónde están las deficiencias, investigar. El trabajo investigativo es bueno. Siempre es bueno escuchar la opinión del contrario, ¿ves? Porque así uno aprende, y al repasar el pan no leudado, es que uno puede balancear, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, yo crecí escuchando que los americanos eran malos y que la revolución y Rusia eran los buenos, pero nunca me enseñaban las tiendas americanas, nada más me enseñaban las tiendas cubanas. Nunca me enseñaban las autopistas americanas llenas de autos, nada más veía las cubanas vacías de autos. Entonces, no es razonable, porque cuando tú comparas es cuando tú puedes ver, ¿no? Entonces, en primer lugar, es bueno comer el pan no leudado. Bueno, ahora te faltan 6 días más para comer pan sin levaduras, ¿verdad? Pero es bueno de vez en cuando revisar, examinar el pan para ver cuál es la diferencia, ¿verdad? Y aprender para saber realmente, este no es el buen pan es este. Y ya conocemos lo que le pasaron a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, a los sacerdotes, por estar comiendo solamente pan leudado. Así que yo les recomiendo que estudien el pan sin leudar. Pero bien, yo quisiera leer, o que alguien pudiera leer, el pasaje bíblico que está en Apocalipsis 1:5, para aclarar algunos detallitos antes de entrar en la parte central del tema de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Un texto tan corto que encierra un significado tan potente. Finalmente, el final del texto dice: el que nos lavó con su propia sangre de nuestros pecados. Ahora, la parte que me interesa investigar es la primera parte del texto que dice: primogénito de los muertos. ¿Por qué se llama aquí a Jesús primogénito de los muertos si ya existían 4,000 años de pecado y miles de millones de personas habían muerto? ¿Alguien me puede decir? Porque era el primogénito de Dios, hijo de Dios. Era el hijo de Dios, pero no fue el primer muerto. Se dice el primogénito de los muertos, porque primogénito se le llama al hijo mayor, al que nace primero, ¿verdad?
Eso. Entonces, si él no fue el primero que murió, ¿por qué se le llama primogénito de los muertos? Miren por qué se le llama primogénito de los muertos. En Génesis 3:15, Cristo se ofreció a morir por el pecador, ¿verdad? Él hizo un pacto. Él hizo una promesa con el hombre. Yo pagaré tu deuda de pecado. Mire, cuando una persona es condenada a muerte, prácticamente muere desde el día que le anuncian que está condenado a muerte. Porque esa persona ya le entra como, aunque le digan el año que viene a esta fecha te vamos a ejecutar, porque ya por todo lo que has hecho estás condenado a muerte. Mire, esa persona se pasa ese año muerto en vida, porque su mente ya no tiene ninguna inspiración para iniciar un proyecto, para estudiar una vez, no, ya está muerto, ya prácticamente, aunque esté vivo, se acabó su vida, se acabó su futuro, se acabaron sus aspiraciones. Y este texto de Apocalipsis 1:5 nos está diciendo que el primer condenado a muerte fue Cristo cuando le prometió, porque Jesús venía y Satanás estaba esperando que ya condenara a muerte a Adán y Eva. Y Jesús, en vez de condenar a muerte a Adán y Eva, ¿qué hizo? Los redimió con su promesa. Por eso es que el primer muerto en la historia de la humanidad fue Abel, que lo mató su hermano Caín en el capítulo 4 del Génesis. Pero en el capítulo 3 ya Jesús se había ofrecido como la primera víctima. Por eso el apóstol Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el hombro de Jesús, dice en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5, que Jesús es el primogénito de los muertos. Así que Juan está diciendo, está confirmando con esto la promesa de Génesis 3:15. Así que el primogénito de los muertos es el que nos redimió finalmente con su sangre para que tengamos vida y vida eterna. Ahora bien, regresemos al domingo, porque la cristiandad ha traspuesto este día para el día de adoración. Y a mí me gustaría hacer un examen, así que ustedes pueden buscar, por ejemplo, el capítulo 28 de Mateo, el capítulo 16, 18, 19, 20 de Juan. Capítulo 20, perdón. Aquí tengo el 20 de Juan. 20 de Juan. Lucas es el capítulo 24. Lucas es el capítulo 24. Y Marcos es el capítulo 16, ¿no? Y a ver qué dicen esos 4 primeros versículos. Mateo 28, del 1 al 4. Sí, solamente puede leer el primer versículo de ese capítulo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día,
de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Amén. Juan, Así ¿qué que dijiste? dice, pasado el día de reposo, el primer día de la semana. Así dijo, ¿verdad? Sí, sí. Así dice. ¿Cuál era el otro? Juan, ¿qué? Marcos 16, Juan, Juan 20. Juan capítulo 20. Juan 20. Marcos. ¿Puedo leer Marcos? Del- Sí, deja que Raúl lea Juan 21. Vamos en orden. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Así es. Así que el primer día de la semana pasado, ¿qué cosa? Día de reposo. El día de reposo. Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticos para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y Lucas 24. ¿Quién puede leer Lucas 24? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, cuando aún estaba en Galilea. Amén. Diciendo, ¿hasta ahí? Así que hemos leído 4 textos en los 4 evangelios que mencionan, en primer lugar, el día en que se está viviendo como el primer día de la semana. Y confirman que pasado el día de reposo. En estos momentos, en estos 4 versículos que nosotros hemos leído, no hemos encontrado ninguna recomendación a hacer el cambio del día de reposo al domingo, sino que estos 4 pasajes están haciendo referencias única y exclusivamente a que ese día, que como leímos en el Antiguo Testamento, era un día también de fiesta, era un día de la gavilla mecida, en que debía llevarse la gavilla para mecer la gavilla, ¿verdad? Los primeros frutos de la cosecha, que Moisés había dicho: desde que entres a la tierra y empieces a cosechar los frutos, después de la Pascua, después del día de reposo, ese será también un día de fiesta en que se mecerá la gavilla y sacrificarás un cordero, y no comerás de los granos frescos hasta ese día, hasta ese momento, ¿verdad? Así que está especificado en lo que leímos allá en el libro de Levíticos. Y no hemos visto que se haya hecho algún cambio. O sea, sigue siendo el domingo, después del día de reposo, el día de la gavilla mecida. No hay ningún cambio. Y hemos leído 4 textos. En todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, solamente se hace referencia al día domingo, al primer día de la semana, 7 veces. Solamente 7 veces en todo el Nuevo Testamento se hace mención al primer día de la semana. Y ya hemos leído 4 textos, y en ninguno de los 4 textos existe algún énfasis en que se hizo el cambio. Vamos a leer un texto más.
En el mismo capítulo 16, el que tiene el libro de Marcos, el versículo 9. Marcos 16, 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María. Muy bien. Así que hemos leído 5 textos y todos, la única referencia que están diciendo es que Jesús resucitó ese día. ¿Cuál día resucitó Jesús? El día de la fiesta de la gavilla mecida, el día en que se llamaban las primicias, los primeros frutos de primavera, así como lo dice el versículo 14 del capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Los primeros frutos. Por eso Jesús permitió que la Pascua cayera en esta fecha, porque era un día de fiesta, era un día de renovación. Era un día hermoso en el año, termina el invierno y comienza la primavera, cuando todo empieza a florecer, los aromas, todo, la belleza, el verdor de la tierra comienza a surgir. Y Jesús escogió precisamente esa época del año para enseñarnos que es la época en que nosotros debemos renovarnos en la promesa que Dios hizo en el Edén. Por eso escogió esa misma fecha. Así que este día, en estas 5 veces que hemos leído, que están en los evangelios, no hace ningún énfasis en que haya algún cambio, sino confirma, en primer lugar, la resurrección de Jesús. En segundo lugar, los muertos que resucitaron con Jesús. Y en tercer lugar, estaba establecido hacía 1500 años de que esa fiesta se celebrara para que cuando llegara ese día, el verdadero día de la gavilla mecida, Cristo resucitara de los muertos junto con las primicias, dándole cumplimiento a este día de fiesta también. Así que ya hemos leído 5 textos de los 7 que hay en el Nuevo Testamento que hablan acerca del primer día de la semana. Vayamos entonces al próximo texto, porque quiero investigar si hay algún cambio para estar convencidos, ¿no? Si buscamos Talmud, pan leudado, seguramente vamos a encontrar muchos motivos. Pero yo no quiero ir al pan leudado, yo quiero que la palabra, el pan, porque esta semana es para comer pan sin levaduras, ¿no? Por eso tenemos que estar con el pan sin levaduras. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Dónde está el cambio, verdad? Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Mientras ustedes buscan el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7, yo les voy a ir diciendo. En Mateo solamente se encuentra el primer día de la semana una sola vez y lo acabamos de leer. Pero se encuentran 9 veces el día de reposo o sábado. En Marcos se encuentran 2 veces, como leímos ahora que Gina leyó el segundo texto de Marcos que habla acerca del primer día de la semana haciendo referencia a la resurrección. Pero hay 10 textos que hablan acerca del sábado. En el libro de Lucas hay un solo texto que habla acerca del día de la resurrección, el primer día de la semana. Pero hay 17 textos que hablan acerca del día de reposo. En el libro de Juan hay un solo texto que habla acerca del día de reposo. Pero hay 9 textos un solo texto que habla acerca del día de la resurrección, del primer día de la semana. Pero hay 9 textos que hablan acerca del día de reposo, del sábado. Yo se los voy a dejar como tarea porque en esta semana les va a dar tiempo también a recapitular todos los 4 libros donde se encuentra esta maravillosa historia que es tan importante para nosotros,
el día que debiera ser el día más importante de nuestras vidas. Así que les voy a dejar como tarea. Mateo tiene 9 veces la palabra sábado o día de reposo. Marcos tiene 10 veces la palabra sábado o día de reposo. Lucas tiene 17 veces la palabra sábado o día de reposo. Y Juan tiene 9 veces la palabra sábado o día de reposo. El libro de los Hechos tiene una sola vez la palabra primer día de la semana y 9 veces día de reposo. Ahora yo voy a hacer un alto antes de leer el texto de Hechos 27 para explicarle algo. La mayoría de las personas que estudiamos la Biblia, generalmente cuando leemos, especialmente los evangelios, lo leemos como si los evangelios se estuvieran escribiendo en el mismo momento que estuvieran sucediendo los hechos. ¿Entienden, no? Cuando leemos los evangelios, nosotros tal parece que lo estamos leyendo como si la persona lo estuviera escribiendo en el mismo momento en que se escribe. En el mismo momento en que está sucediendo los hechos. Pero no es así. Los evangelios se escribieron entre 25 a 40 años después de esta fiesta de Pascua, después de la resurrección de Jesús. De 25 a 40 años aproximadamente. Si el sábado en algún momento fue cambiado por el domingo, 20 años después, 25 años después, 40 años después, cuando los apóstoles estuvieran escribiendo, estuvieran haciendo énfasis, bueno, en el antiguo día de reposo, y cuando hablaran acerca del día de la resurrección, dijeran, en el primer día de la semana, el nuevo día de reposo, ¿no les parece? Porque 25 años después, 40 años después, 50 años después, cuando ellos están escribiendo, si en algún momento hubo alguna transición del día sábado al domingo, pues debiera escribir, narrarse de una manera diferente. Cuando una mujer o un hombre ha tenido un matrimonio anterior y se va a referir a esa persona, le dice, no porque mi esposa, no porque mi esposo, ¿cómo dice? No porque mi ex, ¿no? Pues en algún momento, si se está escribiendo 30, 40, 50 años después, tiene que tener en algún momento, decir, el ex día de reposo, el ex, refiriéndose al sábado, tiene que decir en algún, el ex, mi ex día de reposo, en mi nuevo matrimonio ahora, en este domingo día de reposo, no, pero todo el tiempo, 25, 30 años, 40 años después, se sigue llamando al domingo primer día de la semana y al sábado día de reposo. Al menos eso es lo que dice mi pan no leudado. No sé el de ustedes qué dirá, pero el mío dice esto. Entonces, ya con esta referencia, esta base, leamos el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Amén. ¿Qué pasaba en este discurso que estaba dando Pablo? En primer lugar dice que el primer día de la semana. Como para nosotros
tenemos el horario gregoriano con los relojes ajustados a las 12 de la noche. Pero como estudiamos ayer, basándonos en el versículo 14 del capítulo 1, ¿cuándo empieza el día? A la puesta del sol. ¿Verdad? A la puesta del sol empieza el día. Ahora dice que Pablo, reunido el primer día de la semana. ¿Cuándo comienza el primer día de la semana? Domingo. Pero sí, ¿a qué hora empieza? Sábado a la puesta del sol. El sábado en la tarde. ¿Cierto? O sea, en la cena, después de haber despedido el sábado, que empezaba escuchen bien, en la cena, después de haber despedido el sábado, Pablo se reunió a partir el pan. En la cena. Porque al otro día tenía que partir. Y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Como él tenía que partir al otro día, no quería perderse ni un minuto de aconsejar, de capacitar a los líderes de la iglesia que se esforzaran por mantener los principios, por estudiar la palabra de Dios y por hacer más discípulos. Si ustedes siguen leyendo el capítulo, se van a dar cuenta hasta el final del capítulo que a medianoche Eutico se quedó dormido en una ventana y se cayó y se mató. Y Pablo lo resucitó allí y todo el mundo se alegró y volvieron a entrar al templo y estuvieron allí de vigilia, conversando, compartiendo. Imagínense, otro milagro. Otro milagro. No hacía algunos mesecitos nada más que Jesús había resucitado y ya estaba Pablo resucitando un muerto. Y allí todo el mundo se gozó y alabó a Dios y se concentraron más hasta la mañana. Y como Pablo tenía que partir, finalmente lo acompañaron hasta el puerto y Pablo cogió su barco para seguir su viaje misionero. Mi pregunta es, ¿esto está recomendando que fue cambiado el sábado por el domingo? No. Sencillamente, después de haber reposado el sábado, fueron a las casas a partir el pan para comer la cena del sábado por la noche y a seguir hablando de la palabra de Dios y a recibir las instrucciones, las últimas instrucciones que Pablo quería darles a los líderes y a la iglesia, porque tenía que partir al otro día. ¿Encuentran ustedes alguna base para cambiar el descanso del sábado para el domingo? Al menos en este capítulo 20 no me hace ninguna referencia. Y este es el texto número 6 de los 7 textos que hay en todo el Nuevo Testamento que dicen primer día de la semana. Ahora, el más polémico de todos es el texto de Primera de Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Este texto se toma como base de que este día se recogían las ofrendas, como regularmente nosotros recogemos la ofrenda en la iglesia, ¿no? Y las iglesias recogen la ofrenda. Y entonces se toma que, como dice aquí, Pablo está diciendo el primer día de la semana, pues
se toma como que se estaban reuniendo ese día. Pero aquí no dice en ningún momento que eso estaba siendo hecho en la iglesia. Dice que cada uno en su casa ponga aparte la ofrenda. Había problema con los pobres, las viudas, y las personas querían recoger una ofrenda para sustentar a esos hermanos necesitados. El apóstol Pablo les recomienda que el primer día de la semana, y ahora yo quiero preguntarles a ustedes, y contéstenme por favor con pan sin levadura. ¿Por qué el apóstol Pablo está recomendando que recojan esa ofrenda en su casa el primer día de la semana? Porque era una costumbre milenaria. ¿Qué día era el día de las primicias? ¿Qué día era el día de llevar las ofrendas al templo? ¿Qué día era el de la ofrenda mecida? Era un día común de recoger ofrendas. Normalmente las ofrendas, el pueblo de Israel no las lleva como nosotros el sábado a la iglesia. ¿Ustedes saben por qué? Porque no pueden cargar absolutamente nada, ni la llave de la casa. Condenado por el Talmud. Y Pablo era israelita, judío, de la tribu de Judá, y fariseo. ¿Cómo se le va a ocurrir decirle que carguen una bolsa de dinero a la iglesia el sábado? No se le podía ocurrir. Y dice, sepárenla para que cuando yo vaya, no tenga que ir de casa en casa. Sepárenla allí, para que tengan que estar, ay, mire, que yo quería mandarle, déjeme y cambiar y buscar. No, no, no. Sepárenla el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ya estaba establecido que ese era un día de ofrendar. 3 veces al año se subía a Jerusalén. La primera vez era en la Pascua. Desde el día 10 debía todo el mundo estar allí. Pero guardaban su ofrenda ¿hasta qué día? Hasta el día después del día de reposo. Hoy podemos decir hasta el domingo de resurrección, domingo de primicia, donde se hacía la ofrenda y la gavilla mecida. Y ese día entonces se participaban de los primeros granos. Imagínese, usted recogía en su casa la primera cosecha, los primeros plantones, los primeros frutos, el cordero pequeñito, todo eso usted lo recogía. Pero no se lo podía comer, tenía que llevarlo y guardarlo hasta ese día. Era una costumbre guardar todo esto. ¿Y ofrendar qué día? El primer día de la semana. Lamentablemente, se me acabaron los textos que hablan acerca del primer día de la semana. Si usted encuentra otro, porque a lo mejor yo no he analizado, buscado, revisado bien, me falta todavía mirar con un microscopio a ver si encuentro otro, pero no he encontrado 7 textos en todo el Nuevo Testamento que hablan acerca del primer día de la semana. Y en ninguno de ellos encuentro un fundamento para cambiarlo. Ahora lo que sí voy a hacer es escoger algunos de los textos que hablan acerca, ya ayer leímos los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora yo quiero leer los del Nuevo Testamento, aquellos que hablan y confirman al día de reposo. Y quisiera, voy a dar varios para que vayan buscando ustedes y vayan leyendo si quieren participar. Mateo 12:8. Y la persona que vaya a coger el texto dice, yo voy a coger este para que otra persona no lo coja. Mateo 12:8. Gina, ok. Mateo 24:20. Yo, Adriana. Okay. Marcos 2:28.
Marcos 2:28. Rosy. Rosy. Lucas 6:5. Yo. Ok. Hebreos 4:4. Yo. Mi esposa. Si ya lo tienen, voy a empezar. Mateos 12:8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yo quiero recordarles, quiero recordarles que esto fue escrito entre 25 y 40 años después de la resurrección de Jesús. ¿Está claro? Fíjense. De 25 a 40 años después de que Cristo había resucitado, se está escribiendo esto. Repite, Gina, a ver cómo dice tu texto. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. Así que todavía hasta 40 años después, los discípulos, los apóstoles predicaban, exhortaban, decían, recomendaban, confirmaban que el día de reposo, ¿quién era el dueño? Señor. El Señor. Muy bien. Mateo 24:20. Orad pues que vuestra huida sea en invierno, ni en día de reposo. Ahí está hablando Mateo y no está hablando Mateo. Si ustedes se acuerdan, ese pasaje lo leímos cuando estábamos hablando de lo que Jesús estaba advirtiendo a los discípulos. Y estaba profetizando que Jerusalén en el año 70, y ustedes pueden corroborar eso en la historia, en Wikipedia, en YouTube, pueden buscar, analizar eso en cualquier enciclopedia. En el año 70 Jerusalén fue destruida y Jesús está recomendando que su huida no sea ni en invierno ni en sábado. ¿Por qué si Jerusalén sería destruida 40 años después de la muerte de Cristo? Él está recomendando de que no sea en sábado. Si después de su muerte se cambiaría el día para el día de reposo. Se cambiaría el día de reposo para el domingo. ¿Por qué él está diciendo que el sábado, que su vida no sea ni en sábado ni en invierno? Porque como Mateo mismo había escrito, 40 años después, el Señor Jehová aún sigue siendo el propietario, el autor del sábado. Marcos 2:28. Marcos 2:28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Marcos también confirma, recuerden que, por ejemplo, Mateo, que fueron los dos textos que leímos anteriormente, tiene 9 veces que menciona el sábado o el día de reposo. Mateos. Marcos lo menciona 10 veces. De este solamente vamos a leer este de Marcos, pero 10 veces. Pero esa tarea, solamente le estoy dejando algunos de los que están escritos en los evangelios. Así que confirma Marcos también de que el Señor es el Señor del sábado. Lucas 6:5. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Lucas también dice y Lucas dice 17 veces, hermano, 17 veces. Juan dice 9 veces. Ahora, no repartí más textos, ¿verdad? Hebreos. Leamos Hebreo a ver qué dice. Hebreos 4:4.
porque en cierto lugar dijo así del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Qué día reposó? Séptimo día. En el séptimo día. Mis queridos hermanos, esto es todo lo que nosotros tenemos con relación a estos 2 días. Con relación a las ofrendas, nunca vayas a la casa de Dios con las manos vacías. Dios nos dio las estaciones y nos da las bendiciones del trabajo para que nosotros separemos una parte de eso que Dios nos da como agradecimiento y como adoración a Dios. Y se lo demos a la iglesia para el mantenimiento de la iglesia y para la predicación del evangelio. Hoy en día, como nosotros no nos dedicamos a las cosechas y al ganado, porque generalmente las cosechas y el ganado pues permiten que esas 3 veces al año coincidan con la siembra, la cosecha, cuando paren las ovejas. O sea, todas esas fiestas coinciden con esa etapa de cosecha o de paritorio de los animales. Pero resulta ser que las bendiciones que nosotros recibimos son, por ejemplo, algunas personas cobran semanal, algunas personas cobran quincenal, otras cobran mensual. Para el Israel antiguo, como ellos vivían del ganado, de la siembra, de la cosecha, Dios estableció eso. Pero nosotros podemos sacar de las primicias, cada vez que nos entra nuestro chequecito, cada vez que nos entra nuestro dinerito, sacar la parte que le corresponde a Dios para entregarla a la iglesia y que entonces la iglesia pueda seguir funcionando con todos sus necesidades y se siga predicando el evangelio. Claro, el hecho de que nosotros demos la ofrenda que le corresponde a Dios no quiere decir ya, porque ya con lo que yo doy van a poner 2, 3 personas de pastores, de evangelistas a predicar. Mire, usted va a hacer eso por agradecimiento a Dios y la iglesia lo reinvierte en la predicación del evangelio. Pero usted tiene la obligación de predicar. Además de dar la ofrenda. Sí, eso es para ayudar a que otras personas lo hagan. Pero eso no nos quita la responsabilidad de continuar predicando el evangelio. Para terminar, yo voy a ir al texto más complicado que los cristianos que comen pan leudado utilizan como herramienta para que no los juzguemos por estar observando el día equivocado. Y se encuentra en Romanos 14, 5 y 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Amén. Es como un trabalengua, ¿verdad? Muchas veces he conversado con hermanitos cristianos que se dedican a alimentarse de pan leudado y me sacan este pasaje bíblico de Romanos 14 para que no lo critique o no lo aconseje a retornar al día de reposo establecido en la palabra de Dios. Dice, el que hace caso del día
para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Y con eso hace la salvedad. Si yo no hago caso del sábado, para el Señor lo hago. Y si hago caso, para el Señor lo hago. No juzguen al que guarda el día, no juzguen al que no lo guarda. Si uno lee de momento así estos dos textos como es como si le pusieran una barrera con el sticker en rojo que dice no pase, ¿verdad? Por supuesto que cuando uno está influenciado por pan leudado, pues de repente se pone un stop. Pero yo esto se lo voy a dejar como tarea a ustedes. Cuando uno estudia un texto, uno no puede interpretar el texto que usted está leyendo. Porque cuando usted interpreta el texto que usted está leyendo, usted le está echando levadura al texto. Usted tiene que permitir que la Biblia sola se interprete. Porque mucha gente dice, voy a interpretar la Biblia. Mire, la Biblia no necesita interpretarla. Ya Dios la interpretó. La Biblia es un mensaje divino, santo, interpretado por el lenguaje de los profetas. Usted no necesita interpretarlo. Muchas veces los cristianos usamos esa palabra para referirnos al estudio de la Biblia. Pero la Biblia no necesita interpretarse. La Biblia ya está interpretada. Usted lo que tiene es que analizarla y entenderla. Entenderla. Y si usted no entendió algo, siga buscando que en ella están las respuestas. Ella se pregunta y ella se contesta. Estás en sintonía de Radio Maranatha. Cristo viene.